que nos ha estado causando todos los problemas que son los problemas que todos conocemos. Estamos hablando de un plan que tiene 3 ejes principales, ¿cierto? El primero habla sobre restitución de tierras. Aquí lo que se va a hacer no es solo ocupar el 100% de los fondos de la CONADI, que hasta este momento en los años anteriores no se había ocupado, sino que se va a duplicar ese fondo para poder alcanzar mayor cantidad de compra de tierras y también poniendo un énfasis en el subtítulo 20B, que lo que habla es de compra para comunidades y no compras individuales. Además de eso, como muy bien lo ha dicho la ministra Isquia Siches ayer, estamos hablando de avanzar en cosas que tienen que ver como el Ministerio de Asuntos de Pueblos Originarios, ¿cierto? Porque queremos juntar las distintas institucionalidades en este ministerio para poder facilitar el trabajo que es el trabajo que se necesita. Ese es el primer eje. Tenemos un segundo eje que habla sobre lo que tiene que ver con los parlamentos territoriales y además con inversiones, que son las inversiones en el buen vivir justamente. Aquí estamos hablando de grandes sumas que se van a poner prioritariamente en los territorios que son los territorios de la provincia de Arauco, la provincia de Biobío y la región de la Araucanía para poder avanzar en las necesidades de estos territorios, que son por todas conocidas, pero que de alguna forma nacen del abandono, que es el abandono que ha tenido el Estado con estos territorios y que nosotros queremos cambiar esa situación. Y el tercer eje es el eje que tiene que ver con el estado de emergencia y que estamos hablando aquí de poder asegurar las rutas, asegurar los lugares que son los lugares estratégicos para el suministro y para el funcionamiento de estos lugares. Ese es el plan que estamos proponiendo y como insisto, este es un plan que es un plan integral y que considera varias medidas para poder avanzar en la solución de los problemas de fondo. ¿Se va a hacer coordinaciones, por ejemplo, con el contraalmirante Parga, acá en la zona, que es quien toma la jefatura, para ver cómo se va a trabajar? Porque llama la atención esto de las rutas y muchos han dicho qué pasa si hay hechos de violencia al interior, digamos. ¿Se va a ver cómo se va a trabajar? ¿Se tiene claro cómo se va a trabajar frente a situaciones como esas, por ejemplo? Efectivamente, hoy día mismo nos vamos a juntar no solo con el contraalmirante Parga, también con el general de Carabineros, ¿cierto? Y el prefecto inspector de la PDI, para poder analizar cuáles son las distintas estrategias que son las estrategias que tenemos que llevar adelante. Y aquí dejar súper claro que esta no es una vía única en la que se entrega el poder a un mando, ¿cierto? Que es un mando en este caso de la Armada, sino que se va a seguir trabajando en conjunto con las otras policías. Y lo que queremos decir es que aquí se va a priorizar el resguardo de las rutas, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de trabajar en los otros territorios y como ya lo he dicho antes, esto también nos permite tener a las policías, como por ejemplo a Carabineros, disponibles para estar en los caminos rurales y estar en los interiores. ¿Cómo va a operar, por ejemplo, que a grosso modo se dijo que iba a ser en rutas, pero va a funcionar solamente en las rutas principales? Ejemplo, Ruta 5 Sur, Ruta 160, va a funcionar, por ejemplo, en los caminos secundarios, por donde funcionan los camiones forestales. ¿Cómo va a operar, por ejemplo, en la ruta en la provincia de Biobío, etcétera? Explicar un poquito. En ese sentido, decir que el objetivo que está detrás de esta medida es poder asegurar los suministros, es poder asegurar que la gente se siga moviendo y siga transitando para poder asegurar el curso y el país en funcionamiento. Eso es lo que queremos hacer y para eso es esta medida. Por eso que esto es una medida que está centrada en las rutas que son las rutas principales. Ahora, por ejemplo, la ruta P72S, ¿qué pasa con esa ruta que es la que conecta Cañete con Tirúa, que es una de las más complicadas, es por la que hoy día es más complicado transitar, por ejemplo, la provincia de Arauco? ¿Se tiene claro esa ruta, por ejemplo, a resguardo de quién va a quedar o eso se tiene que ir definiendo de acuerdo a cómo vaya avanzando esta programación? Como yo dije aquí, lo que está detrás es el sentido estratégico de las rutas, ¿ya? Y efectivamente esa es una ruta que tiene un gran sentido. Lo concreto de quién va a estar en cada una de las rutas es algo que vamos a tener que ir definiendo dentro de las próximas horas, pero de todas maneras, insisto, guardar que de fondo lo que está es el sentido estratégico del suministro y de poder asegurar que las personas puedan moverse y puedan tener todas las cosas que necesitan, moverse para trabajar, ¿cierto? Moverse para tener los suministros que se necesitan y poder de alguna forma habilitar el funcionamiento más normal de las ciudades y de los territorios. Delegada, en caso de que las Fuerzas Armadas sean atacadas, ¿tienen el respaldo político para actuar? Aquí, desde luego que estamos hablando de que este es un trabajo colectivo. Ya nosotros no estamos dejando a un poder abandonado, ¿cierto? Sino que estamos
entregando una estrategia que es una estrategia de gobierno en la que ingresan todas las distintas facciones del Estado, ¿cierto? Y que vamos de esa manera a actuar colectivamente en ese sentido. Entonces, ¿tienen respaldo político las Fuerzas Armadas para actuar? Han sido atacadas ya en estado de excepción previo. En este caso, este gobierno ¿le da el respaldo político a las Fuerzas Armadas? Como dije, nosotros no podemos imaginar una estrategia que sea una estrategia en la que dejamos a una parte abandonada a su suerte, ¿cierto? Es una estrategia que es una estrategia integral y por lo tanto incorpora a todas y las distintas facciones que forman parte de esta estrategia para poder llegar a cabo del objetivo, que es el objetivo final, que es no solo el tema de seguridad, ¿cierto? Y aquí quiero volver a repetirlo, no estamos hablando solo de seguridad, estamos hablando de resolver el problema, que es el problema de fondo que tenemos, estamos hablando de restitución de tierra, estamos hablando de inversión en los territorios y para eso necesitamos que se protejan las rutas. Delegado, el señor gobernador dijo que respecto al estado de excepción se había perdido básicamente por una cuestión ideológica, tiempo valioso porque al final se terminó igual decretando el estado de excepción. Yo hoy aquí voy a volver a decirlo, lo acabo de decir, pero esto no es solo el decretar un estado de emergencia. Esto es decretar un plan, que es el plan del buen vivir, que no es solo proteger las rutas, es entregar un sistema de restitución de tierras, es entregar inversiones territoriales y por lo tanto no es lo mismo que solo decretar un estado de excepción o un estado de emergencia en el territorio, sino que es algo mucho más complejo y mucho más integral. Y eso es lo que se ha hecho acá. Pero no podemos negar que el mayor efecto político y social y a corto plazo también respecto a las medidas anunciadas es precisamente la del estado de excepción, la del estado de emergencia. Entonces quería consultarle, ¿cuándo comenzaría a regir operativamente? Sabemos que se tiene que tomar razón por parte de la Contraloría, pero ¿cuáles son los plazos en los cuales las fuerzas militares, ya sea del Armado o del Ejército, estarían en las rutas que se especifican en este decreto? Aquí voy a primero partir con el comentario inicial. Aquí lo más importante de este plan de buen vivir no es el estado de emergencia. El estado de emergencia es el medio por el que llegamos al fondo de lo que queremos conseguir, que es poder avanzar en la resolución real de los problemas, que son los problemas que tiene el territorio. ¿Ya? Y en ese sentido decir que efectivamente tiene que haber la publicación en el diario oficial para que esto se haga oficial y podamos empezar a funcionar, pero eso es inmediatamente después de que eso ocurra que va a estar en funcionamiento. Delegada, ¿puede funcionar el buen vivir y tener resultados sin el estado de excepción? Nuestro objetivo es poder llegar a que eso sea así. Sabemos que en este momento tenemos una situación que es una situación compleja y por lo tanto tenemos que asegurar las rutas y las vías de suministro y eso es lo que estamos haciendo mediante el estado de emergencia. Insisto, acá nosotros siempre lo hemos dicho, el gobierno va a usar todas las herramientas que son las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para poder garantizar no solo la seguridad, sino que también la resolución de este conflicto. Delegada, ayer en los anuncios que hace la ministra Siches se habló de un fiscal exclusivo para ciertas causas, pero ya hay uno. ¿Se está hablando de un fiscal para otro tipo de causas relacionadas a violencia rural o se va a dar preferencia al actual que hay en la zona? ¿Puede clarificar un poco ese anuncio? Sí, efectivamente, lo que aquí se habla es de que acá existe en la región del Biobío un fiscal, ¿cierto?, que es un fiscal preferente, que ha funcionado durante este tiempo. Lo que aquí estamos hablando es de poder reforzar la labor de ese fiscal preferente agregando un nuevo fiscal y eso es lo que se le ha pedido al Ministerio Público porque entendemos que la carga es una gran carga y necesitamos avanzar con rapidez en los casos que son los casos que ahí se ven. O sea, Juan Yáñez no estaba de manera exclusiva para este tipo de causas. Estaba como fiscal preferente y lo que vamos a hacer es agregar una nueva persona. Delegada, ¿será una diferencia entonces entre delitos de violencia rural en comparación a los de crimen organizado? Nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, y también estamos muy detrás de esa idea, que nosotros tenemos que avanzar en la persecución del crimen organizado. Y el crimen organizado es parte importante del conflicto, que es el conflicto que tenemos en la zona. Lo ha dicho el subsecretario, lo ha dicho la ministra, ¿cierto? Lo han dicho todos quienes hemos hablado. Nosotros vamos a impulsar, aparte de estas medidas, cosas que tienen que ver con cambios legislativos para mejor persecución del crimen organizado y también leyes que son leyes de inteligencia, porque creemos que esto no se puede reducir, como se ha hecho ahora, a los temas que se han llamado como violencia rural, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más complejo.